Mi nombre es Mabel, tengo 65 años y soy de esas mujeres que no se rinden fácilmente. Costurera talentosa, corazón de madre y una fe terca que nadie ha logrado quebrar. Viví toda mi vida en Guadalajara, criando a mi hijo sola, soñando con que algún día todo mi esfuerzo valdría la pena. Pero nada podría prepararme para lo que sucedió en su boda. ¿Alguna vez te has sentido como si el suelo desapareciera bajo tus pies, justo en el momento en que todos aplauden? Como si el mundo entero se estuviera riendo y tú fueras la única que percibe el absurdo. Pues así mismo me sentí, en medio de una fiesta lujosa, rodeada de luces, copas tintineando y sonrisas falsas. Una sola frase hizo que todo se derrumbara. Y no fue dicha por un extraño. Salió de la boca de la persona que más amaba en este mundo. Allí, entre las flores blancas de San Miguel de Allende, vestidos elegantes y sonrisas disimuladas, entendí lo que es ser invisible a los ojos de quien has criado con tanta dedicación. Has sacrificado todo por alguien para que, al final, esa persona te vea como una carga. Yo sacrifiqué mis sueños, mi juventud, hasta el amor. Todo por él. Y en el día más importante de su vida, me convirtieron en un chiste. Pero, ¿sabes qué fue lo más impactante? No fue el silencio de los otros. Fue la voz que se levantó desde el fondo del salón ofreciendo una cantidad absurda, 900,000 pesos, por algo que nadie allí parecía valorar. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Fue allí donde mi historia realmente comenzó. ¿Y si te dijera que una subasta cambió el rumbo de mi vida para siempre? Que una sola noche expuso secretos guardados por décadas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia de dolor, es una historia de liberación. ¿Estás listo para escuchar la verdad detrás de las sonrisas? La noche estaba hermosa en San Miguel de Allende, flores blancas por todos los rincones, música suave, el aroma del banquete en el aire, y mi corazón inquieto. Me arreglé como pude, me puse mi vestido azul, ese que guardé solamente para ocasiones especiales, y me senté en un rinconcito del salón. Yo no esperaba homenajes, solo quería sentir que todavía formaba parte de la vida de mi hijo. Pero bastó un brindis, una frase maliciosa de mi nuera, para que todo cambiara. ¿Quién quiere llevarse a mi suegra enferma a casa?, dijo ella, sonriendo como si hubiera contado el mejor chiste de la noche. Al principio pensé que era una broma tonta, algo típico de gente sin tacto. Pero cuando mi hijo, mi propio hijo, levantó la mano entre los invitados y gritó: «Yo doy 250 pesos», como si estuviera en una rifa de feria. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el monto en sí, ¿entiendes? Era el desprecio escondido en la carcajada, era la indiferencia grabada en sus ojos, como si todo lo que yo hubiera hecho por él durante 40 años valiera menos que unas monedas sucias del mercado. Mientras los demás reían, yo me congelaba. Miraba hacia aquel niño, ahora hombre, rodeado de gente, y ya no reconocía al hijo que crié. Era como estar atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. Todos mis sacrificios, la renuncia al amor, a mis propios deseos, todo ridiculizado en un salón lleno de desconocidos. La sensación era como estar desnuda, expuesta, juzgada, y nadie allí se importaba. Pero como la vida tiene sus giros, el destino decidió mover las piezas en ese instante. Un silencio pesado cayó sobre el salón cuando una voz grave cortó la euforia. «Yo doy 900,000 pesos». Nadie entendió de dónde venía la oferta. Un hombre elegante, traje impecable, mirada firme. Giré el rostro y vi aquella cara. No era desconocida, era familiar,
Mi corazón empezó a latir como si el tiempo retrocediera. Era Ricardo, sí, él mismo. El nombre que guardé en silencio durante décadas. El hombre que un día me ofreció el mundo y yo rechacé por Gustavo. Cuando comenzó a caminar hacia mí, sentí una fuerza que hacía mucho tiempo había olvidado. No se trataba del dinero, se trataba del respeto, del reconocimiento, y por primera vez en esa noche no me sentí pequeña, me sentí vista. Aún no sabía lo que vendría después, pero mientras él avanzaba entre las mesas, algo quedó claro para mí. Quizá, solo quizá, ese sería el inicio de una nueva historia. Tenía apenas 25 años cuando enterré al amor de mi vida. Mi esposo murió en un accidente en carretera regresando de un trabajo en Monterrey. Fue allí, en medio de un dolor que casi no me dejaba respirar, cuando descubrí que estaba embarazada. Y en ese momento, sola, con el mundo desmoronándose a mi alrededor, hice una promesa silenciosa. Gustavo tendrá todo lo que yo nunca tuve. No importaba lo que tuviera que hacer, él iba a salir adelante. Así comenzó mi vida como madre soltera, entre agujas, ollas y noches en vela. Durante el día, cosía en un pequeño taller improvisado en la sala de mi casa. Por la noche, preparaba cocadas y empanadas para vender en la esquina, frente a la iglesia. Eran tiempos duros, pero había ternura en mis gestos. Cada puntada en la máquina de coser llevaba una esperanza. Cada dulce envuelto en papel mantequilla era un recordatorio del motivo por el que luchaba. La dedicación se convirtió en mi rutina y el silencio en mi compañía. No tenía tiempo para quejarme ni para sentirme sola. Solo existía Gustavo. Con los años, aparecieron hombres buenos interesados en mí. Uno de ellos incluso me pidió matrimonio. Ricardo. Él me ofreció una nueva vida en Ciudad de México, pero yo no pude. Miraba a mi hijo y lo único que veía era mi prioridad. Renuncié al amor sin dudar. Y no fue porque no sintiera, fue porque sentía demasiado y pensaba que, si me dividía, Gustavo recibiría menos. Hoy parece un error, lo sé, pero en aquella época era el único camino que me parecía correcto. Cuando llegó el momento de la universidad, las cuentas no cerraban. Vendí mis alianzas, un collar de perlas heredado de mi madre y algunos objetos de valor que aún me quedaban. No dolió entregar las cosas materiales. Lo que dolió fue darme cuenta de que no tenía a nadie que me ayudara. Pero el orgullo que sentí al ver a mi hijo graduarse en administración en la Universidad de Puebla fue más fuerte que cualquier sacrificio. Ese día pensé, ahora él cuidará de mí, como yo cuidé de él. Creí que la recompensa estaba cerca, pero la vida aún tenía muchas vueltas preparadas para mí. Gustavo consiguió un buen empleo en una empresa de consultoría y yo, por primera vez en 30 años, respiré aliviada. Pensé que finalmente llegaría la cosecha, que mi etapa de lucha había terminado. No sabía que los sacrificios que había hecho, tantos que perdí la cuenta, serían olvidados. Fue en esa curva del camino donde apareció la primera señal de cambio. Pero eso te lo contaré en un momento. Cuando Gustavo conoció a Fernanda, sentí un escalofrío en la espalda que no supe explicar en ese momento. Ella entró por primera vez en mi casa en Mérida y, de inmediato, miró todo con ese gesto disimulado, pero que yo conozco muy bien, como quien evalúa y desaprueba sin decir una palabra. Comentó sobre los muebles antiguos. Preguntó si no pensaba en modernizar un poco. Yo sonreí y le serví un café, pero el olor de su desprecio quedó flotando en el aire. Y lo peor, Gustavo se rió, le dio gracia.
continuó como si nada hubiera ocurrido. Con el tiempo, mi hijo empezó a cambiar. Aquellos almuerzos de domingo se convirtieron en mensajes postergados. Las conversaciones en el sofá se transformaron en «mamá, estoy cansado». Y cuando intentaba hablar sobre cómo me estaba sintiendo, él decía que yo exageraba, que me estaba poniendo muy sensible. La indiferencia empezó a volverse rutina. Él no gritaba ni discutía. Lo que hacía era mucho peor. Me apagaba poco a poco, como si mi presencia fuera incómoda, como si yo estuviera fuera de lugar, fuera de su vida. Fernanda era sutil, pero venenosa. Con ese aire dulce por fuera y filoso por dentro, empezó a insinuar que yo estaba olvidando cosas. Una vez dejé las llaves encima del refrigerador y ella comentó en voz alta: «¿No será hora de que la señora Mabel vea a un médico? A lo mejor es cosa de la edad, ¿no?». Yo me reí para disimular, pero por dentro sentí la puñalada. Ella sembraba dudas y Gustavo, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, regaba esas semillas con su silencio. Poco a poco, fui convirtiéndome en el problema. Las cosas que antes eran motivo de cariño se volvieron blanco de críticas. Mis hábitos, mis dichos, incluso mis recetas comenzaron a ser tratadas como antigüedades sin valor. Un día escuché a Fernanda diciendo que yo estaba demasiado encima de Gustavo y que eso no era sano. Me llamó dependiente, carente, cuando en realidad lo único que quería era seguir formando parte de su vida. Pero él le creía. La mujer que decía respetarme por ser madre soltera era la misma que, a mis espaldas, me pintaba como una carga. Y entonces llegó la frase que me atravesó como un cuchillo. Después de la boda, vamos a tener que tomar una decisión sobre ella. ¿Cómo que una decisión? Yo no era un mueble viejo para ser regalado. Era la madre que lo había criado con tanto esfuerzo. En ese instante sentí el piso de mi casa empezar a agrietarse. Y lo que vino después fue incluso más difícil de digerir. Las señales comenzaron a acumularse como polvo que nadie nota hasta que se convierte en suciedad visible. Primero vinieron las cenas con sus amigos, a las que, curiosamente, yo nunca era invitada. Luego, los cumpleaños celebrados fuera, los domingos en silencio, los mensajes fríos enviados sin ganas. Cuando yo preguntaba por qué no me incluían, Gustavo siempre tenía una excusa perfecta. «Ay, mamá, hubiera sido muy cansado para usted», o «creímos que se iba a aburrir». Como si, de repente, yo hubiera dejado de ser parte de su mundo, como si me hubieran colocado en un estante. La exclusión se volvió un hábito y el abuso emocional se disfrazaba de preocupación. Una tarde, fui a la cocina a buscar agua y escuché a Fernanda hablando por teléfono. Ella vive olvidando todo, creo que ya está medio caduquita. No era verdad, yo no tenía problemas de memoria, nunca los tuve, pero sus palabras se clavaron como espinas en mi piel. Lo más doloroso fue que Gustavo empezó a repetir esas mismas ideas. Comenzó a tratarme como si yo fuera frágil, desequilibrada, como si mi lucidez estuviera en duda. Y lo más cruel del abuso emocional es precisamente eso, hace que empieces a dudar de ti misma. La reunión sobre los preparativos de la boda fue el detonante. Me enteré por las historias de Instagram de la cuñada que habían tenido un encuentro con la familia de Fernanda para decidir decoración, buffet, lista de invitados. Y yo ni siquiera sabía que había reunión. Cuando pregunté, Fernanda respondió con ese sonrisita falsa suya. «Ay, señora Mabel, era todo muy técnico. No queríamos cargarla con detalles». Me tragué el dolor.
porque las mujeres fuertes también tragan muchas cosas antes de explotar. Pero ese día sentí claramente que me estaban borrando, paso a paso, de mi propia historia. Luego vino lo del padrinazgo. Pensé que, al menos por respeto a mi dedicación, Gustavo me invitaría a ser madrina. Pero no. La tía Luciana será nuestra madrina de mamá. Es más joven, combina mejor con el estilo de la ceremonia. ¿Combina mejor? Casi me reí. La tía que nunca cuidó ni una planta ahora era la madrina perfecta. Sentí que me reemplazaban, como si mis 40 años de lucha valieran menos que la juventud de otra persona. Aquella noche lloré en silencio en mi habitación, abrazada a los cojines que yo misma había cosido. El golpe final llegó una tarde cualquiera. Yo estaba planchando ropa en la lavandería cuando escuché la voz de Fernanda hablando por teléfono con su madre. Después de la boda, vamos a arreglar lo de ella, a ver si convencemos a Gustavo de internarla. Ya está bien pasada. Internarme. La palabra me atravesó como un disparo. Me apoyé contra la pared con las piernas temblando. Así me veían, como una carga vieja que debía ser escondida. Yo, que había renunciado a todo por ese niño, ese día, entre el vapor del hierro caliente y el zumbido de mis propios pensamientos, sentí que una chispa se encendía dentro de mí. No lo sabía aún, pero ese dolor sería el comienzo de mi liberación. Me desperté temprano aquel sábado, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. A pesar de todo, aún quedaba dentro de mí una chispa tonta de esperanza. Esa esperanza ingenua que solo quien ama demasiado todavía conserva. Me arreglé con lo mejor que tenía. Me hice el cabello en un salón pequeño de Aguascalientes. Me puse mi vestido azul marino y partí rumbo a la boda de mi hijo. En el camino, repetía en silencio: hoy será diferente. Él va a recordar todo lo que hemos vivido. Pero al llegar al lugar, entendí que ese día estaba a punto de darme una lección muy dura. Apenas entré, noté que mi nombre no estaba en la mesa de honor. Le pregunté a la organizadora, y ella me indicó un lugar al fondo del salón, cerca de la cocina. Me senté allí, con una sonrisa forzada, intentando esconder la herida detrás de algo que pareciera dignidad. Ningún miembro de la familia de Fernanda vino a saludarme. Mi hijo me hizo un gesto rápido desde lejos, como quien no quiere comprometerse demasiado. Sentí su ausencia como un peso en el alma, un vacío que ninguna palabra podía explicar. Era su día, y yo era solo una presencia incómoda que había que colocar en algún rincón. Las horas pasaron. Los invitados reían, brindaban, bailaban, y yo me escondía detrás de un vaso de agua con gas tratando de no estorbar. Cerca de las 10 de la noche, cuando el champán ya había soltado la lengua de mucha gente, Fernanda subió al escenario con un micrófono en la mano. Pensé que tal vez haría un agradecimiento a las familias, o tal vez mencionaría mi nombre, aunque fuera de pasada, pero no, lo que vino fue una bomba. Ya que estamos todos aquí, ¿qué les parece si hacemos una subasta? ¿Quién quiere llevarse a mi suegra enferma a casa? El salón estalló en risas. Yo me quedé paralizada. La broma se transformó en burla. Ella me describió como experta en lavar, planchar y hacer chismes en la puerta, como si toda mi vida pudiera reducirse a un chiste barato. Miré a mi alrededor. Nadie se levantaba, nadie decía nada. Y entonces, como si el destino quisiera probar cuánto más podía soportar mi corazón, mi hijo, mi propio hijo, levantó la mano y gritó: «Yo doy 250 pesos». El salón entero se vino abajo entre aplausos y carcajadas, gente grabando, gente señalando,
Y yo con las lágrimas quemando mis ojos, luchando para no derrumbarme frente a 200 personas. En ese momento, algo dentro de mí murió. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si me arrancaran el alma en plena fiesta. Me pregunté dónde había fallado. ¿Fui demasiado buena? Me entregué tanto que terminé volviéndome invisible. Mientras todos reían, yo solo quería desaparecer. Pero la vida, siempre irónica, aún no había terminado conmigo. Faltaba un detalle, una frase, una voz que surgiría desde el fondo del salón para cambiarlo todo. Una voz que haría que todos callaran al instante. 250 pesos, repitió alguien al fondo, con una voz grave y pausada. Pues yo doy 900,000 a... El silencio fue inmediato. El salón entero quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera congelado. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa desde donde salió aquella voz. Cuando giré para mirar, sentí mi corazón saltar en el pecho de un modo que no experimentaba desde hacía más de 30 años. Allí estaba él, de pie, imponente, vestido con un traje oscuro y con esa misma sonrisa que, en otro momento de mi vida, me hizo pensar en la posibilidad de un nuevo comienzo. Ricardo Mendoza, el hombre al que renuncié para criar a Gustavo sola. Él comenzó a caminar hacia mí con pasos firmes, como si ese salón le perteneciera. Y, de cierto modo, sí. Los rostros que antes me juzgaban ahora lo observaban con respeto. Gustavo estaba pálido como un papel. Fernanda, a punto de desmayarse. Y yo apenas podía respirar. «Buenas noches, Mabel», dijo Ricardo con una dulzura que cortaba el aire. «Estás aún más hermosa de lo que recordaba». Sentí mis piernas temblar, no por nervios, por memoria. Él me contó allí mismo, en medio de la conmoción, que estaba en la boda por casualidad. Había recibido una invitación de cortesía del equipo de comunicación de la empresa donde trabajaba Gustavo. El apellido Mendoza no era coincidencia. Él era el CEO de la consultora internacional que empleaba a mi hijo y sabía exactamente quién era yo desde que leyó mi nombre en la invitación. Por eso fue. Tenía que ver con mis propios ojos. Dijo. Lo que vio lo indignó, pero lo que lo impulsó a intervenir fue otra cosa, mi dignidad pisoteada. Y también, añadió con un brillo melancólico en la mirada, porque nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubieras aceptado aquel viaje a Ciudad de México conmigo. Mis manos temblaron, el tiempo parecía haberse doblado, pero valió más lo que él hizo en ese momento. Frente a todos, Ricardo defendió mi valor, no con palabras bonitas, con un gesto poderoso, público, innegable. 900,000 pesos, no por comprarme, porque yo no tenía precio, sino por decir en voz alta lo que nadie se atrevía a decir. Ella vale, ella merece respeto. Gustavo, entonces, entendió quién era Ricardo en realidad. Cuando escuchó Mendoza, su rostro cambió de soberbia a pánico. El hombre que acababa de presenciar toda la humillación pública era su jefe, el dueño de la empresa, el hombre más importante del salón esa noche. Y Gustavo, que había participado de la burla, comprendió que todo su mundo perfectamente construido estaba a punto de desmoronarse, pero lo mejor aún estaba por venir. Cuando Ricardo me invitó a dar una vuelta por el jardín, acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba aire, espacio, un respiro para entender lo que acababa de pasar. Afuera,
Las luces eran más suaves y el sonido de la fiesta se mezclaba con el canto de los grillos. Pero dentro de mí todavía había un peso enorme. Caminamos despacio entre flores y árboles iluminados, y por primera vez en décadas, alguien quiso escuchar mi versión de la historia, no la versión resumida, no la versión para no incomodar, toda mi verdad. Le conté todo, cada exclusión, cada humillación, cada frase dicha a mis espaldas, cada vez que me hicieron sentir un estorbo, una carga. Ricardo escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, como quien carga un amor antiguo que nunca murió. No interrumpía, no justificaba, no minimizaba, solo escuchaba, y ese simple acto de ser oída ya era un alivio que mi alma no recordaba. Decidí volver al salón por decisión propia. No iba a esconderme. Quería ver hasta dónde llegaría la hipocresía de algunos. Ricardo me sonrió y dijo en voz baja: «Va a ser interesante». Y lo fue. Cuando regresamos, el silencio cayó sobre los invitados como un balde de agua helada. Gustavo vino corriendo hacia mí con un falso entusiasmo que ya no me engañaba. «Mamá, qué bueno que volvió. Estábamos preocupados». ¿Preocupados? ¿Ahora? Miré sus ojos y vi más miedo que cariño. «Quiero presentarte a un viejo amigo», dije con serenidad. «Ricardo Mendoza». El hielo se extendió por los rostros. Gustavo tragó en seco. Ricardo extendió la mano con educación. «Su madre me ha hablado mucho de usted a lo largo de los años». Fernanda apareció con su sonrisa ensayada. «Señor Mendoza, qué honor tenerlo aquí. ¿Está disfrutando la fiesta?». Ricardo, con una calma letal, respondió: «Especialmente la parte de la subasta, muy creativa». Fue un golpe elegante, pero devastador. El salón entero contuvo la respiración. Era mi momento. Tomé el micrófono, las manos ya no me temblaban. «Ya que estamos hablando de subastas», dije, «¿qué tal si ustedes escuchan lo que realmente ha pasado estos últimos años?». Gustavo intentó detenerme. Fernanda quiso desaparecer, pero nadie se movió, y allí, frente a 200 personas, conté todo, sin exagerar, sin gritar, sin dramatizar, solo la verdad. Cómo me excluyeron, cómo me manipularon, cómo inventaron que yo estaba perdiendo la memoria, cómo planearon internarme, cómo me hicieron creer que yo era un problema. Cuando terminé, el salón estaba mudo. La vergüenza flotaba en el aire como neblina. Entonces Ricardo se levantó. «Mabel no es solo una madre», dijo. «Es una mujer extraordinaria. Y después de hoy, tengo mucho que reconsiderar sobre con quién hago negocios». Gustavo empalideció. Fernanda casi se cayó del impacto. Y yo, por primera vez en años, me sentí libre. No solo de esa noche, de todo lo que había cargado en silencio durante décadas. El público que antes había reído de mí, ahora lloraba conmigo. Lágrimas reales, vergüenza real, respeto real, pero aún faltaba algo que nadie esperaba. Después de mi discurso, el salón quedó envuelto en un silencio denso, un silencio que no dolía, pesaba. Era el peso del respeto, del impacto, de la verdad expuesta sin filtros. Un murmullo comenzó a surgir lentamente, como quien intenta digerir una realidad incómoda. Y entonces, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Ricardo hizo algo que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Se acercó al centro del salón, tomó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interior de su saco y se arrodilló frente a mí. Allí, enfrente de todos, sin miedo al escándalo, sin vergüenza, sin titubear. «Mabel,
¿Te quieres casar conmigo? El tiempo se detuvo. Los ojos de muchos se abrieron de par en par. Algunos invitados llevaron las manos a la boca. Otros comenzaron a llorar sin entender por qué. No eran lágrimas de tristeza. Era el impacto de ver a una mujer que había sido humillada durante años, ahora siendo levantada, reconocida, honrada. Yo miré a Ricardo, luego miré a Gustavo, después me miré a mí misma y lo entendí. Ese no era solo un pedido de matrimonio, era una puerta abierta. Era una mano extendida para una mujer que había sido invisible. Era un acto público que decía: Mabel, tú mereces ser amada. ¿Por qué dudé al principio? Porque durante décadas había creído que el amor era algo para otros, nunca para mí. Respiré hondo, sentí mis lágrimas caer, no de dolor, sino de un alivio que mi alma había esperado por más de medio siglo. Sí, Ricardo, respondí. Las palabras salieron suaves, libres, como si hubieran estado atrapadas dentro de mi pecho por años. Ricardo se levantó, me abrazó con fuerza y me besó. Un beso público, un beso que sellaba un pacto, una promesa, un renacer. El salón estalló en aplausos, aplausos verdaderos, aplausos que venían del alma. Gente que antes había reído ahora lloraba de emoción. Yo, la suegra incómoda, la carga, la vieja para internar, me había convertido en la mujer que un hombre poderoso, íntegro y amoroso quería tener a su lado. Pero lo mejor no era eso, lo mejor era que yo, por fin, me había elegido a mí misma. Gustavo, desde una esquina, observaba todo con la expresión destrozada. Fernanda no sabía si llorar, gritar o desmayarse. Y yo estaba renaciendo. Lo que la vida tenía preparado después de esa noche superaba todo lo que yo podría haber imaginado. El lunes llegó con la resaca moral más grande que muchos en ese salón habían sentido en su vida. Ricardo tenía la reunión importante que había mencionado, una reunión que definiría la continuidad de varios contratos. Y, tal como prometió, reconsideró absolutamente todo lo que involucraba a la filial donde Gustavo trabajaba. El resultado fue rápido, frío, implacable. La empresa perdió a su mayor cliente y Gustavo fue uno de los primeros en ser despedidos. Intentó ocultarlo, pero en una ciudad pequeña como Oaxaca, la noticia corrió como pólvora. De ser el hijo orgulloso que había logrado un gran puesto, pasó a ser el hombre desempleado que había perdido todo. Y lo peor, sin idea de cómo reconstruirse. Fernanda, por su parte, no duró mucho. Una mujer que no soportaba ni 10 minutos sin wifi no iba a aguantar una crisis económica. 3 meses después de la boda, pidió el divorcio. Yo no me casé para pasar dificultades, dijo. Palabras frías, sin vergüenza. La misma mujer que me llamó peso muerto abandonó a mi hijo en su primero verdadero momento de necesidad. Ironía es poco. La vida a veces tiene un guión tan perfecto que parece escrito por un dramaturgo. Aquel que un día me subastó por 250 pesos. Ahora se veía a sí mismo subastado por su esposa, y nadie quiso ofrecer ni un centavo. Él intentó acercarse, me mandó mensajes, se presentó en la portería de mi nueva casa, dejó notas escritas a mano. Mamá, perdóname, reconozco que me equivoqué, necesito a la señora. Pero yo no era la misma mujer de antes. Yo ya había entendido algo importantísimo. No era mi responsabilidad salvar a alguien que me destruyó mientras yo lo salvaba. No se trataba de venganza, tampoco de rencor. Era liberación. Lo que yo tenía para dar ya lo había dado. Todo, con generosidad, con amor,
con entrega absoluta, y él había elegido voluntariamente despreciarlo, despreciarme. Recordé algo que Ricardo me dijo una noche. El amor no se mendiga, el respeto menos todavía. La última vez que vi a Gustavo, él estaba diferente, ojeras profundas, ropa sencilla, mirada perdida, cansado de sí mismo. Mamá, cambié, de verdad aprendí la lección. Yo sonreí con ternura, pero con una firmeza que nunca antes había sentido. Qué bueno, hijo, pero ahora es momento de aplicar esa lección en tu propia vida, solo. Él lloró, yo lo abracé, pero ese abrazo ya no era de entrega, era de despedida. Desde entonces intenta rearmarse como consultor independiente y, sinceramente, le deseo lo mejor, pero sin cargarlo en mis hombros, ya no. Fernanda, según me contó mi hermana, volvió a vivir con sus padres. Actualmente pasa horas en redes sociales buscando otro buen partido. Una mujer de 35 años que nunca aprendió el valor del respeto ni de la dignidad. Yo, en cambio, estaba a punto de comenzar la mejor etapa de mi vida. Hoy vivo en una casita acogedora en las montañas de San Cristóbal de las Casas. Me despierto con el aroma de las flores que yo misma planto en el jardín y duermo al lado de un hombre que me llama mi amor con sinceridad en los ojos. Me casé con Ricardo 2 meses después de aquella boda que cambió mi vida para siempre. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo con gente verdadera, sin público, sin apariencias, solo presencia. Y por primera vez en décadas me miré al espejo con orgullo. El rostro era el mismo, las arrugas también, pero la mujer que me devolvía la mirada era completamente nueva. Una mujer que había dejado atrás la culpa, la carga, la invisibilidad. Una mujer que se había elegido a sí misma. Con Ricardo descubrí algo que pensé que ya no existía para mí. El amor no es servidumbre, el amor es una elección diaria. Él me trata con el cariño que nunca supe que merecía. Cuando viajamos, y viajamos mucho, más de lo que hubiera imaginado, me escucha, me consulta, me respeta. Conocí lugares que solo veía en revistas, París, Madrid, Tulum, pero lo más bonito no está en los lugares. Está en la manera en que él me mira, como si fuera la única mujer en el mundo. Eso es lo que toda mujer merece, no alguien que la tolere, sino alguien que la vea. Volví a soñar, volví a creer, volví a florecer. Creé con Ricardo un proyecto social para ayudar a madres solteras en la región de Chiapas, mujeres que, como yo, pasaron años siendo invisibles. Les damos cursos, apoyo psicológico, mentoría financiera. El nombre del proyecto, Valor de Mujer. Porque eso es lo que quiero gritarle al mundo. Ninguna mujer merece ser tratada como si valiera poco. Y quien lo intente, que se prepare para escuchar la verdad bien fuerte. Además, volví a cuidarme por dentro y por fuera. Hago hidrogimnasia 2 veces a la semana. Aprendí a cuidar mi piel con recetas simples. Uso perfume solo para mí, no para agradar a nadie. Compro vestidos que siempre admiré, pero que nunca tuve coraje de probar. Ahora los uso, porque los merezco. Volví a ser amiga de mí misma, y eso nadie me lo quita. Mucha gente me pregunta cómo es posible comenzar una nueva vida a los 65 años. Yo respondo siempre con una sonrisa. La vida no tiene fecha de vencimiento para ser vivida con dignidad. Pero antes de contarte la mayor lección que aprendí con todo esto, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale tu vida? No lo que haces por los demás, no lo que sacrificas,
no lo que entregas, sino tú, tu esencia, tu dignidad, tu historia. Durante 40 años yo creí que mi valor estaba en servir, que ser buena, útil, disponible, iba a generar amor. Y aprendí de la forma más dura que, cuando una mujer se anula para recibir gratitud, la mayoría de las veces recibe ingratitud. El amor verdadero comienza cuando una mujer se elige a sí misma. Y eso no es egoísmo, es supervivencia emocional. Si estás escuchando mi historia, quizá te has sentido como yo alguna vez. Quizá estás en una relación que te desgasta. Quizá vives en una familia donde te hacen sentir como un fardo. Quizá te han silenciado tanto que ya dudas de tu propia voz. Si es así, déjame decirte algo con toda la claridad del mundo. No estás sola y no es tarde. Yo renací a los 65 años. Dejé el papel de mártir y abracé el de mujer libre. Tú también puedes hacerlo. No importa si tienes 25, 45 o 70. Tu vida no se terminó. Tal vez está apenas comenzando. No esperes a que alguien te reconozca para empezar a valorarte. No aceptes bromas que te hieren disfrazadas de "solo era un chiste". No normalices el abuso emocional solo porque viene de tu propia familia. Pon límites. Levanta la voz. Di no. Defiende tu dignidad. Si tú no la cuidas, nadie la cuidará por ti. La vida tiene una forma maravillosa de transformarse cuando decimos la palabra mágica. Basta. Basta de renuncias que te destruyen. Basta de cargar con quienes eligen dejarte atrás. Basta de mendigar cariño donde solo hay indiferencia. Y ahora quiero escucharte a ti. Sí, tú, del otro lado de la pantalla. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has tenido que demostrar 1000 veces tu valor para recibir apenas migajas de respeto? Cuéntame en los comentarios. Tu historia puede despertar a otra mujer. Puede salvar a alguien que piensa que no tiene salida. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con quien necesite escucharla. Porque juntas nos fortalecemos, aprendemos y nos liberamos. Y nunca lo olvides, tu valor es mucho más grande, muchísimo más que 250 pesos.